Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en el Canal 11 en México Social. Y agradezco nuevamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su directora, la posibilidad de estar en su instalación para grabar este programa. Seguramente todos ustedes han oído que después del COVID, este gran confinamiento que a todos nos transformó, si algo surgió con mucho más claridad es que hay una gran realidad. Todos hemos vivido, todos viviremos, un problema de salud mental. Depresión, ansiedad, tristeza, problemas para dormir, problemas para, pues simplemente para enfrentar el día a día. Muchos de nosotros usamos distintas maneras para hablar de esa sensación de querer pero no poder. El hecho es de que los temas de salud mental se han vuelto parte central de la preocupación de todas las universidades, de la Facultad de Psicología de la UNAM, y por eso le agradezco mucho a su directora, la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, la doctora Campillo, que esté aquí para podernos dar un recuento de esta noción que tenemos, que es un problema, es un desafío enorme en el mundo, en el país y también los jóvenes. Entonces, danos este panorama, ¿sí, Magda, de esta dimensión que tiene de los problemas de salud mental, para hablar de una manera, creo, genérica, de una enorme cantidad de enfermedades que muchas veces vivimos con enorme sensación de que no se puede hacer nada o que no debemos hacer nada porque tenemos el estigma. Yo lo decía, alguna vez lo platicamos, Magda, de que uno puede decir estoy triste, no me siento bien, pero decir estoy deprimido se convierte en una palabra dura para todos. Magda, muchas gracias por estar aquí en México Social. No, pues al contrario, primero agradecer esta invitación y qué buena oportunidad para hablar pues de uno de los temas que efectivamente a partir de la pandemia, pues la salud mental está en uno de los principales aparadores y todo el mundo habla de las problemáticas, y bueno, también fue una oportunidad para que pues el trabajo del psicólogo se pudiera visibilizar en todas sus manifestaciones. A ver, para empezar yo traigo algunas cifras que pueden ser como interesantes de introducción. Nos dicen que a nivel mundial una de cada 4 personas tendrá en algún momento de su vida un trastorno mental. Otro dato muy interesante es que de todos los problemas de salud mental en el mundo, el 12.5 corresponde a trastornos mentales. Eso es una cifra que supera al del cáncer, por ejemplo. La mitad de las personas que desarrollan un trastorno mental empieza en la juventud, y por eso es tan importante que lo tengamos presente para que podamos atenderlo en su momento. Estaba revisando otra cifra también que dice 450 millones de personas en el mundo se ven afectadas por problemas de salud mental, y en la juventud el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo. Entonces es una problemática bastante seria que tenemos que atenderla. Y creciente, ¿verdad? Y creciente también. A ver, por ejemplo, en México, y estos ya son datos de nuestro país, el 30% de la población presenta un problema de salud mental. Eso también incluye el consumo indebido de alcohol y drogas, que recordemos que es parte de la problemática de los trastornos mentales. De esos, 5% son casos graves. Y el 30% presenta síntomas de ansiedad, y también una cosa muy interesante, los porcentajes tienden a ser ligeramente mayores en mujeres que en hombres. Y el 17% presenta síntomas de depresión, lo que tú decías un poco, ¿no? Esta diferencia entre la tristeza y la depresión. Y otro dato también muy importante es que 8 de cada 10 personas con un trastorno de salud mental no recibe la atención adecuada. Sí, eso es gravísimo. O sea, la mayor parte de la población no tiene atención, simplemente la vive, la sufre, la padece. Exactamente. Ahora, ¿a qué se debe eso? Sí. Digo, porque obedece a muchísimas cosas. Uno, tiene que ver con barreras estructurales. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que los centros de atención están en las ciudades, están concentrados en ciertas regiones, por ejemplo. Otro, barreras financieras.
Claro. ¿Sí? O sea, la gente no puede pagar este servicio. Y luego tenemos un porcentaje menor de personas que trabajan, que son cuidadoras, que son madres de familia y que tienen una serie de responsabilidades, que eso hace que les impida ser fácilmente es que acceder, en esa parte, ¿no? Magda, está el tema del diagnóstico, reconocer que tienes un problema de salud mental. Muchos, creo yo, saben que algo le está pasando, pero no hay identificación del problema. O sea, a veces culturalmente de échale ganas, no tienes por qué estar así, tienes todo, por qué estás triste, en fin, hay toda una parte cultural enormemente fuerte, a la parte de lo financiero, aparte de la accesibilidad, digo, ¿dónde vas cuando te sientes así, no? O sea, ¿a dónde encuentras un psicólogo que te diagnostique? Esto que mencionas es muy interesante porque hay un estudio reciente que lo hicieron personas del Instituto Nacional de Psiquiatría y algunos profesores que también son de la facultad en varios países de América Latina, y encontraron esto que tú estás diciendo, que la percepción de la muestra que ellos tuvieron, el 67%, fíjate, dijo: yo puedo resolver el problema. Nada más. O sea, es esta sensación de que los problemas mentales se solucionan o se resuelven con una buena disposición y una buena voluntad. Y bueno, pues en algunos de los casos desafortunadamente no es así, y pues sí se va a requerir pues un acompañamiento de carácter profesional para que las personas puedan salir adecuadamente. En estos datos, genéricamente podríamos decir que uno o la principal expresión de los problemas de salud mental es la depresión, la ansiedad, o es un número de distintos trastornos. O sea, ¿cuál es la principal expresión de problemas de salud mental? ¿Hay alguna dimensión? Pues mira, eran un poco los datos que yo te daba, ¿no? El 30% problemas de ansiedad es de los más frecuentes, y un 17% que son problemas de depresión. Y de ahí ya tenemos pues una gama mucho más variada, ¿no? Como psicóloga. Cuando dices ansiedad, ¿qué quiere decir? ¿Qué sensación es eso? ¿Cómo puedo identificar la ansiedad? O sea, bueno, es un sentimiento, una sensación, no quiero que me terapies ahorita, pero, sí, claro. En términos específicos, la ansiedad es una sensación de... Pues mira, se puede manifestar de muchísimas formas, pero es como una angustia creciente, una angustia constante. Se puede también manifestar con incapacidad para dormir. Trastornos de sueño, de comer. Exactamente, se puede ver también afectada excesos con de consumo. O al revés, ¿no? Excesos también. Puede estar vinculada a incapacidad para concentrarse también. Entonces hay como diferentes maneras de expresar esto. manera de expresarla. Ahora, dijiste, y es algo que nos concierne a todos, es que muchos de estos problemas inician en la juventud, ¿sí? O sea, es cuando por distintas razones se interiorizan, se va construyendo un problema de salud mental, así podríamos entenderlo. Pues sí, de alguna manera muchos de esos problemas empiezan a manifestarles en la juventud, y por eso es tan importante que en nuestros bachilleratos y en nuestros centros universitarios podamos dar opciones para nuestros jóvenes. Y obviamente esto tiene que ver con las capacidades de los hogares, de los tutores, de los adultos, que puedan interactuar con una enfermedad compleja, a veces silenciosa, con mucha incomprensión, porque hay esa manera de expresar que si es un problema de salud mental no es un problema grave, ¿no? Tenemos que trabajar mucho con el estigma. El estigma. Porque justamente el estigma es uno de los factores que hace que la gente no busque ayuda. Muy bien, déjame hacer un corte y regresamos, porque ante esta realidad de que todos, en algún momento de nuestra vida viviremos un problema de salud mental de distinto tipo, que puede llevar a esta enorme realidad del suicidio. Casi 8.800 personas se suicidaron el año pasado. Es una cifra creciente, y es una de las expresiones más duras de la fractura de un ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Y de eso hablaremos regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social, en Canal 11. Estamos hablando de probablemente uno de los temas más
complejos y difíciles que enfrentamos todos, y como persona y como individuos, como familias, como comunidades y como país, la salud mental. Y obviamente yo le agradezco mucho a la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, la doctora Magda Campillo, que esté aquí para ayudarnos a ir socializando la enorme importancia que debe tener en todos los espacios el pensar y ayudar a personas que pueden tener distintos niveles, que eso me gustaría, de problemas de salud mental. O sea, pueden ser gravísimos. Que es un porcentaje más reducido. Y puede ser un asunto más cotidiano. Y en ese sentido, déjame aprovechar este segmento para qué debemos hacer, cómo poder pues, identificar y hacia dónde acudir. O sea, cómo podemos a las personas que nos están viendo dar cuenta de que siendo algo que puede darse genéricamente, sí hay situaciones que hablan de una gravedad mayor que requiere incluso intervenciones más sofisticadas. Y en ese sentido me gustaría que nos puedas dar algunos elementos, porque tenemos al estigma o al otro, a no darle importancia, ¿no? No es problema, échale ganas. No tienes por qué preocuparte, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué no dormir si tienes una casa o tienes algo, ¿no? O sea, hay una enorme, no sé si desprecio, pero no hay un reconocimiento que es algo grave atenderse. ¿Por dónde empezar? Pues mira, yo creo que tendríamos que empezar por diseñar programas integrales de prevención y de sensibilización en nuestras comunidades, por ejemplo, educativas. Porque además los trastornos mentales no nada más afectan a los jóvenes, también la pandemia fue un detonante para los docentes. Entonces tenemos que trabajar muchísimo con todo lo que son habilidades socioemocionales. Eso como una parte muy, muy importante que incluya tanto al alumnado como a nuestra planta docente. Tenemos que trabajar mucho con el estigma, o sea, que esta sensación de sentirse triste, de sentirse desamparado, pues digo, pueden ser parte del proceso de la vida, pero a lo mejor en algún momento es importante pedir ayuda. Tenemos que sensibilizar tanto a los compañeros como a los profesores y maestras que puedan identificar aquellos casos que son graves. Y en los centros educativos, a partir de la pandemia, se ha hecho ejercicios interesantes de sensibilización a la planta docente, de decir, a ver, si usted observa ciertas características en un alumno es una cosa de emergencia. Y entonces tenemos campañas permanentes donde qué hacer en estos casos, dónde se puede notificar, qué información se puede dar al alumnado para que se atienda. La UNAM tiene, por ejemplo, lugares de atención psicológica, tanto en la Facultad de Psicología como una herramienta que existe pública que se llama Mi Salud También es Mental, donde las personas que tengan algún trastorno o alguna inquietud pueden... no solo universitarios. No nada más universitarios, está abierta, pueden contestar un cuestionario y en función de eso les va a dar un parámetro de decir dónde están ubicados y qué tipo de atención se puede recibir. Porque también, o sea, es verdad que la ansiedad se puede manejar también con técnicas muy sencillas de respiración, por ejemplo, haciendo el ejercicio, con integración social. Hay muchas maneras que podemos trabajarla y que podemos encauzarla. Por eso reiteramos la importancia de estas intervenciones integrales, que en el caso de los contextos educativos y sobre todo por el gran riesgo que están los jóvenes, se puedan combinar con deporte, acceso a la cultura, espacios saludables, espacios dignos. Todo eso ayuda a una buena integración y que favorece la salud mental. A ver, llévame esta parte porque yo creo que todos los que oímos a cualquier psicólogo es ¿cuándo es grave? O sea, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos? O sea, ¿qué indicadores? ¿Qué debemos estar pendientes? Por ejemplo, uno de los temas que creo que a veces no asociamos suficiente es este consumo de alcohol explosivo. O sea, no es el número de copas que puede tomar un joven, es la manera que lo hace. Es una invitación, o sea, esa le llaman shot de tomar uno tras otro y casi es una especie de rito de iniciación o rituales, ¿no? Mujeres y hombres. ¿No? O sea, esa disasociación, que eso puede ser un problema, pues sí, de un tipo de, no sé, de angustia, de tristeza, no sé. Fíjate, en una de las ferias de salud que se hacen tenían un ejercicio muy interesante
donde te ponían unos lentes y te decían, así se ve cuando te tomas un tequila, ¿no? Entonces caminabas. Así se ve cuando te tomas más tequilas. E ibas subiendo y llegaba un momento en que te ponías los lentes cuando era un número ya excesivo de tragos y justamente pues es imposible ni siquiera caminar, ¿no? Entonces, que no se ven. Exactamente, ¿no? Entonces por eso digo, todas estas estrategias de prevención en nuestras comunidades son muy importantes. Hablar de los riesgos que tiene el beber, pero sobre todo el exponerse a situaciones de riesgo. Y eso te lleva al tema de adicciones. Totalmente, El totalmente. tema de, no sé si sea así la palabra, pero hay una especie de interiorización de que no es tan mal. Sí, totalmente. Se ha banalizado, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O lo otro que es terrible cuando las personas ya son adictas, ¿no? Yo lo controlo, ¿no? Yo decido cuándo sí, cuándo no. Entonces, el tema de adicciones, de alcohol, incluso conductas, de alto riesgo. Esos son elementos de una problemática de salud mental. Absolutamente. Mira, estaba viendo justamente unos de estos datos. Dice, de 12 a 17 años, la mayor prevalencia de trastornos es de ansiedad y de conducta disruptiva, lo que tú estás diciendo, y en segundo lugar en aumento de consumo de drogas. O sea, es una población que está en muy alto riesgo. Ya tenemos el siguiente rango de 18 a 26 años, es la prevalencia de trastornos mentales, o sea, ha aumentado como ansiedad fundamentalmente y nuevamente el uso de sustancias. Entonces sí tenemos que poner mucho énfasis en hacer, nuevamente yo reitero, o sea, campañas, programas educativos en nuestros centros educativos para sensibilizar a los jóvenes. Y lo otro es que algo que señalaste, que me gustaría que reiteraras, los que son docentes, los que tienen enfrente grupos, los que están jefes de familia, necesitamos elementos, capacitación, ciertos instrumentos para poder detectar. Muchas veces no nos damos cuenta. Totalmente de acuerdo. Y ahí creo que es un elemento vital. Te pregunto si en la UNAM todos los docentes tienen los elementos y las herramientas para identificar que no es normal, lo digo porque de pronto me ha tocado a mí, tengo una alumna y la veo con una profunda tristeza. O sea, se ve el sufrimiento, y es una palabra mayor, sufrimiento, ¿sí? ¿no? Bueno, yo actúo, me acerco, etcétera. Pero también ese de la distancia a veces a esos problemas, ¿no? Cuando debía ser lo contrario. Claro, porque no sabemos cómo manejarlos. Porque además, digo, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, pues muchos de nuestros maestros, si no es que la gran mayoría, son psicólogos y psicólogas. Pero ¿qué sucede? No sé, estoy pensando por decir cualquier carrera en Derecho, ¿no? Sí, ¿no? Pues no necesariamente es una habilidad que deben de tener. O los CCHs, o las prepas. Sí, o las prepas. Entonces, o los jóvenes indígenas, déjame leer un elemento que es muy complicado, que no podemos olvidar. Entonces, los profesores, pues sí tenemos que inculcarles, pues que tengan elementos para poder decir, a lo mejor esta es una persona de alto riesgo, ¿sí? Porque la veo retraída, porque dejó de participar, lo que tú dices. Evidentemente no se va a tratar de que ellos los atiendan, no es lo que se busca, pero sí que los puedan referir a lugares que les puedan dar la atención. Y en ese sentido, déjame aprovechar tu identidad como directora de la Facultad de Psicología. ¿Es cierto la percepción que no hay suficientes psicólogos? Mira, justamente tengo aquí un dato que ese es muy cierto en términos de, fíjate, dice el promedio de psiquiatras por cada 100,000 habitantes en México es de 1.56 y de psicólogos de 5.85, y de psicólogos de 5.85. Lo que se requeriría es aproximadamente que tuviéramos 10 psiquiatras o psicólogos por cada 100,000 habitantes. O sea, sí es real que es una puedes necesitarlo, pero no hay suficientes psicólogos o psiquiatras, ¿sí? Y seguramente si tuviéramos datos están concentrados en ciertas ciudades. Decía, están en las ciudades. No están en todas. Entonces también hay un tema de las capacidades de la nación, déjame así. Totalmente. Y de ahí las partes estructurales que hablábamos al principio, ¿no? Por ejemplo, dame los datos, ¿cuántos psicólogos se gradúan en la facultad? ¿Cuántos en las facultades de la UNAM? O sea, psicología, ¿cuántos egresados tenemos al año? Egresados mira, tenemos generaciones que son como de 600 alumnos, 800 alumnos que entran. ¿No? Entonces, sí.
O sea, tenemos ahorita actualmente 4.200 alumnos inscritos en la facultad. Déjame preguntarte, ¿y son la mayoría mujeres? Sí, nuestra gran mayoría es casi un 80% de nuestra Que es otra población de las es situaciones, estudiantil. ¿no? Es una profesión que de alguna manera está anclada, feminizada, como decimos. Bueno, o sea, todas las ciencias de la salud hoy en día están absolutamente feminizadas. No tengo los datos más recientes de medicina, pero medicina, que fue una carrera que históricamente fue más masculina que femenina, ahora las estadísticas están revertidas. Déjame terminar el programa pidiéndote, o sea, cualquier persona que sienta o tenga algún problema de salud mental puede acceder a la página de la Facultad de Psicología o un teléfono para poder tener cierta orientación. En la página de la Facultad de Psicología hay una área que se llama Mi Salud También es Mental. Ustedes se pueden meter ahí, hay un cuestionario que la gente puede contestar y en función de eso se le puede derivar, y también hay muchos recursos que les permiten obtener información de qué hacer en ciertas condiciones. También tenemos infografías que se han hecho, tenemos todos los centros de atención psicológica, han desarrollado infografías para diferentes atenciones, entre ellas la prevención del suicidio. También una de las cosas que ha sido pues muy favorecedora durante la pandemia fue la diversificación de la atención psicológica. Y hoy en día se puede dar una primera atención en línea, vía Zoom, WhatsApp, o sea, se ha diversificado de una manera muy, muy importante. Y también hay otro campo que va a venir y que cada vez va a ser más frecuente, de herramientas autogestivas, que puedan ser tratamientos autogestivos por parte de las personas que lo requieren. Entonces viene una parte muy interesante vinculada con las tecnologías para la atención a la salud mental. Te agradezco muchísimo, a la doctora de la Facultad de Psicología, la doctora Magda Campillo, de dar este panorama de una situación que no podemos ignorar. Atrás de la tristeza, la sensación de que quiero pero no puedo, atrás de ciertas conductas, puede ser algo mucho más delicado, o seguramente es, y requiere atención de distintos niveles. Yo les pediría a aquellas personas que están viendo que puedan acceder a la página de la facultad y poder dar un primer tamizaje, si es un problema que requiere más intervenciones, porque no podemos naturalizar la tristeza o la falta de capacidad de enfrentar la vida, sobre todo cuando son jóvenes o son niños. Tenemos que actuar, y por eso para mí era muy importante que Magda Campillo estuviera aquí y poner a disposición de todos los que están viendo y dar cuenta que sí requiere una acción más afirmativa de todos y mucho más empática para enfrentar estigmas, para enfrentar la sensación de que es un problema que a rato se le quita. No, hay muchos niños jóvenes que viven con enorme soledad, pues un problema de salud mental. Buenas noches, muchas gracias, Magda Campillo. Muchísimas gracias al por Canal la 11 y invitación. gracias obviamente al Instituto de Jurídicas por permitirnos estar aquí.